Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y qué gusto tener la oportunidad de conversar con alguien que hemos tenido la oportunidad de leer, de disfrutar, de charlar también vía las redes sociales y que ahora podemos también ver a través de esta plataforma. Desde Nuevo Laredo, Ciudad de México, nos vamos hasta Florida, donde Max Esram está conectado y donde nos permite poder platicar pues de muchas cosas. Él es profesor de literatura, es editor de textos y hace un año, ya justo por estos días, salió su primer novela, que es La noche se me fue de las manos. La verdad es una novela deliciosa, es una novela gay, pero que no quisiera etiquetarla así porque finalmente es una novela de pasión, de amor y que pudiera ser entre dos hombres, entre dos mujeres, entre hombre y mujer. Finalmente la pasión no tiene género, pero que sea él quien nos platique justo de esta, su primer novela, La noche se me fue de las manos, y el título también dice mucho. O sea, justo habla de la pasión y justo habla del estar y el irse, que creo que también tiene mucho que ver con esta novela. Max, qué gusto saludarte y Muchísimas gracias gracias por la por oportunidad invitarme. de interrumpir tus vacaciones, interrumpir que estés asoleándote ahorita allá por Florida para poder conversar con nosotros. No, hombre, un placer. Gracias por haberme invitado a su programa y a conversar con ustedes. Siempre me da mucho gusto poder hablar sobre mi novela con alguien que la haya leído y me dices que la disfrutaste, entonces Claro. muchísimo gusto. Y sí, en efecto, no me molesta para nada la etiqueta de literatura gay. Eh, por supuesto, es una historia gay desde dos puntos de vista, desde el hecho de que yo soy gay y de que los dos personajes son el protagonista y el personaje secundario, o los dos protagonistas son gay, pero en efecto, como tú dices, al momento de escribirla, no, el propósito no era el de escribir una literatura gay, ¿no? No es eso lo que el escritor se sienta pensando como objetivo. Yo lo que quería hacer era una historia de amor. Y como tú dices, el amor no tiene género ni orientación sexual, y por eso creo que los lectores, indistintamente de su orientación sexual, se han sentido identificados con esta novela, porque es una relación que apela a las emociones de cualquier persona que se haya enamorado profundamente en algún momento, que si somos afortunados hemos sido todos en la vida. Así Y es. con respecto al título, La noche se me fue de las manos. No lo voy a explicar a profundidad porque no quiero delatar excesivamente la trama de la novela, pero tiene que ver un poco con el momento en que ese amor exorbitado nos rebasa y perdemos un poco el control, ¿no? De nosotros mismos, de la otra persona, de la situación, y cuáles son las consecuencias de todo eso. Fíjate, Max, que escuchar sobre la novela, algunas entrevistas que se te han hecho también cuando la publicaste, pues despierta muchísimo el interés porque justamente hablas de personajes muy apegados a la realidad, muy humanos, muy reales, y hablas de esos deseos, de ese objeto del deseo, que justo ahorita en este momento, pues no puedes tocar, no puedes abrazar, están cambiando las relaciones humanas, entonces todo ese deseo, eso que se vuelca, o sea, ¿te inspiraría ahorita a otra novela con personajes también así de humanos con esto que estamos viviendo? Curiosamente, estoy en la segunda novela y afortunadamente tengo ya la tercera novela en mente, y es una historia que me había surgido antes incluso de que la pandemia comenzara. El año pasado estaba yo, justo en estas fechas estaba yo en París y ¿recuerdan
ola de calor que se vino sobre todo el mundo, que Ujú. fue terrible. Y lo pasé yo en París y bueno, la idea de vivir en Estados Unidos donde no se tientan el corazón con el consumo de energía es que uno aquí vive con aire acondicionado y ventiladores y todo lo demás. Pero en París vivía el mes que estuve ahí vivía en un cuartito pequeñito en un estudio que apenas abría la ventana y tenía un ventilador de este tamaño y era todo lo que tenía. Entonces pasaba el día y la noche sudado sin poder dormir y fue un verano en el que murieron personas del calor, personas de tercera edad. Yo afortunadamente todavía, aunque ya le voy rascando, no llego ahí, pero personas de tercera edad que murieron del calor, todo lo demás. Entonces, en ese estado que no era exactamente la pandemia, pero sí un estado de emergencia médica y de malestar continuo porque uno no podía dejar de sudar con caminar una cuadra, etcétera. Se me ocurrió, dentro de ese malestar continuo, se me ocurrió otra historia de amor muy distinta a la que escribí. Y habiéndola pensado cuando empezó esta pandemia, dije, pues no, ahora la pandemia eclipsa por completo ese malestar de un verano con demasiado calor. Pero creo que la voy a mantener en ese escenario porque me parece demasiado tópico hacer una novela con respecto a la pandemia. Me parecería demasiado aburrido y creo que el tema de la pandemia se robaría la idea de la novela de amor, que es la parte más interesante, la novela de las relaciones. Pero curiosamente que lo menciones, es la primera vez que menciono esto. Ahora te digo que es la tercera novela, estoy apenas trabajando en la segunda, así que vamos a ver qué pasa, nunca se sabe. Max, perdón. Em, la historia de amor de La noche se nos fue de las manos inicia a través de una mirada, a través de ver al otro, a través de una ventana en un café de Chicago. Es una historia de amor, de pasión que se da en los Estados Unidos. Si hubieras cambiado el lugar y en lugar de Estados Unidos si hubiera sido algún otro lugar, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿hubiera sido lo mismo? Gran parte de la importancia de esta historia es que está narrada en primera persona desde la perspectiva del narrador, ¿no? Del protagonista, que es un mexicano viviendo en Estados Unidos. Entonces, creo que la perspectiva habría sido muy distinta. Gran parte eh, de la historia tiene que ver con que es una persona que está sacada de su ambiente natural, ¿no? Que es su país y que está enfrentada con un mundo, si bien habla la lengua y si bien más o menos está acoplado a la cultura nueva, no es su sitio de residencia. Entonces, frecuentemente en la novela hace comentarios culturales, incluso Así políticamente es. incorrectos para la sensibilidad contemporánea, porque está narrando en primera persona y cuando nosotros narramos en primera persona nuestras propias vidas, en nuestra mente no somos políticamente correctos. Los filtros de la corrección política los usamos para comunicarnos con otras personas, pero en secreto no somos tan políticamente correctos. Esos son filtros sociales que usamos, ¿no? Y por eso dejo que se filtren una que otra cosita que en la vida real probablemente el protagonista no diría, ni yo diría, ni muchas otras personas con educación sensible a la corrección política contemporánea. Entonces, este personaje que vive en San Francisco y si bien está acoplado a la ciudad, no es originalmente de San Francisco y conoce al objeto de su deseo y eventualmente de su amor en Chicago y este otro personaje se muda de Chicago a San Francisco, entonces él también se ve desterrado de su lugar de origen y en esta nueva ciudad ambos personajes tratan de construir una nueva relación. Creo que es este tipo de exilio de ambos personajes que le da otro nivel de dificultad a la relación que están teniendo. Eh, si hubiera sucedido en el lugar de origen de alguno de estos personajes, quizá
uno de los dos personajes habría estado en la relación en un punto con un ancla, con un punto de ventaja sobre el otro, y la dinámica de la relación habría sido diferente. Entonces, quería ponernos en un lugar en el que ambos estuvieran un poquito trastabillados desde el principio, aprendiendo a estar en un nuevo espacio y en una relación con un tipo de dificultades inesperadas. Fíjate que ahorita con el tema de las minorías, con el tema de la discriminación, del racismo, bueno, además un montón de prejuicios que están surgiendo en el día actual, simplemente lo vemos con la gente que se dedica a la medicina, a las enfermeras, o sea, hemos visto en nuestro país y en muchas partes muchos prejuicios y justamente tu novela, el hablar del amor, del desamor, de personas reales, sin que tengamos que pensar es hombre con hombre, mujer con hombre, o sea, eso también hace que veamos cada vez con menos prejuicios a estas minorías, porque estamos ya en qué año, o sea, si tú la hubieras escrito antes de irte de México, ahorita, pues justo en San Francisco, en los lugares donde has estado, donde hay marchas grandísimas, donde dices tú, ¿qué pasa? ¿Cómo es que estamos en el 2020 y seguimos pensando en la necesidad de defender a las minorías, ¿no? Sí, muchas cosas han cambiado, otras no han cambiado suficientemente rápido con respecto a las orientaciones sexuales. Ha habido una evolución gigantesca, a pasos agigantados, todavía hay muchos prejuicios. Justo el día de la presentación de mi novela hace un año yo decía que si mi novela hubiera salido hace 20 años, que es el tiempo que yo llevo viviendo fuera de la Ciudad de México, mi novela se habría tenido que distribuir en fotocopias, ¿no? Y la habría presentado en el sótano de un bar gay clandestino. Y la gran diferencia es que Alfaguara, que fue la primera editorial a la que yo le envié, la tomó inmediatamente, y bueno, Alfaguara es la mejor editorial, en mi punto de vista, a la que podría haberle yo enviado, y es el sello mi sello favorito, el que yo habría elegido y el que elegí para publicar, y la tomó y decidió publicarla. Y en la presentación de la novela había amigas de mi mamá de 80 y tantos años y me pidieron que leyera un fragmento y era sumamente erótico y nadie se escandalizó, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces ha habido muchísimos avances. Claro que sigue habiendo prejuicios y todo esto, pero seguimos viendo indiscutiblemente que en la sociedad de todo el mundo, todo lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, obviamente las manifestaciones son revueltas por un racismo social que no se ha superado en siglos, pero que en México, queramos admitir o no, y tristemente muchos no quieren admitirlo, sigue permeando la sociedad completa. Incluso yo lo decía recientemente que la gran tragedia de México es que mucha gente se niega a aceptar que el racismo existe, y precisamente como está tan velado es como se puede mantener latente el racismo durante tanto tiempo, ¿no? Los estratos de castas, la sociedad de castas impuestas por los españoles durante la colonia, aunque se hayan abolido legalmente, de cierta forma siguen vigentes, ¿no? En donde las personas de tez blanca siguen teniendo el poder en gran medida, no exclusivamente, pero en gran medida siguen teniendo el poder, y las personas de tez más oscura siguen siendo discriminadas. Estoy hablando en absolutos, yo sé que hay excepciones, pero negar que hay racismo en el país es lo que dificulta que podamos superarlo. Entonces, definitivamente, todavía falta muchísimo por hacer en cuanto al progreso, a la tolerancia y a la aceptación de muchas otras minorías, ¿no? Y de la paridad entre hombres y mujeres,
en cuanto a salarios, etc. Eso no me cabe la menor duda. Tu novela está en las listas de una de los primeros 3 lugares de literatura gay en español. Pero sin duda también está en las listas de los libros más vendidos de literatura sin esa categoría, finalmente también en toda Iberoamérica, y eso me da muchísimo gusto. Y vemos ahora cómo, por ejemplo, esta otra novela, la primera novela de Ocean Vuong, que en la Tierra somos fugazmente grandiosos, o hay otra novela también, creo que se llama Huye, de un africano que reside también en Estados Unidos, que es una novela gay, que también no solamente está clasificada y a lo mejor vendida entre esa categoría, sino también es una de las novelas más leídas. O sea, finalmente creo que también hay un interés, y yo creo que finalmente tiene que ver entre lo buena literatura y mala literatura, sin importar si la historia es de 2 hombres o 2 mujeres, o hombre o mujer, pero por otro lado también hay un interés y una aceptación por parte del público de encontrar otras historias, ¿no? Y por supuesto, de buena literatura. Exactamente. Yo insisto, mira, 2 cosas. Insisto en que no le rehuyo a la etiqueta de literatura gay. Si le ponen la etiqueta de literatura gay, la acepto feliz de la vida. Por otra parte, digo que es una historia de amor, pero algo sí te voy a decir. Yo, en mi novela, quise hacerla erótica y quise hacer el sexo sumamente explícito. Tú que ya la leíste puedes atestiguar al respecto. Quise hacerlo detallado, quise hacerla muy cachonda, quise hacerla muy erótica para el goce de todos los lectores, no nada más para los lectores gay, probablemente sean los que más lo disfruten, pero me han confirmado varios lectores, los de mente más abierta, de varias orientaciones sexuales que lo disfrutaron. ¿Y por qué hacerla explícitamente abierta? Mi intención no era ni escandalizar a los lectores, ni ser el gran transgresor, pero vivimos en un mundo heteronormativo, y esto significa que las personas que somos gay estamos expuestos a ver un mundo que es 99% heterosexual en todo lo que vemos, en los comerciales, en las relaciones de las personas, en la gente que se toma de la mano en la calle, en el amor que se escucha en las canciones, en las películas de Hollywood, etcétera. Todo el mundo está construido, preparado y empaquetado para los heterosexuales. Entonces, desde pequeños así crecimos, ¿no? El 99% de las películas de Hollywood son sobre relaciones de amor entre heterosexuales, etc. Y yo lo que quería era escribir una novela de amor explícita entre personas gay. No era para escandalizar a nadie ni para educar a nadie tampoco, pero es una forma de decirle a todos los lectores, no nada más a los lectores gays, sino a los lectores heterosexuales, es vengan, este es el mundo de los gays, este es el mundo homosexual e invertir las cosas, ¿no? Bienvenido, así es como tenemos relaciones sexuales, están en su casa. Entonces, indiscutiblemente, si lo conseguí de una manera erótica y efectiva, entonces la novela está bien lograda. Oye, Max, y platícanos, por ahí escuché que tu madre había sido sumamente importante en tu niñez, sobre los cuentos, sobre las historias que te leía, y creo que la dedicatoria que haces en tu primera novela, pues se la dedicas a tu madre. Cuéntanos cuando ella la leyó, ¿qué le pareció? ¿Fue tu primera novela y qué fue lo que ella te dijo? Mira, quiero comenzar por decir que mi madre murió hace 2 meses. Entonces, lo sentimos mucho. Muchas gracias. Pero sí, algo que me dio mucho gusto fue haberle dedicado a ella y a mi esposo, pero a ella primero la novela, porque en gran medida me volví escritor gracias a ella, pero indiscutiblemente si soy un gran lector
fue porque ella me inculcó el placer de la lectura y el placer de los libros, porque me leía desde pequeño. Tengo mi novela aquí, la dedicatoria de la novela. La dedicatoria de la novela para mi madre dice: para Carmen Erzam, mi madre, que me leía Oscar Wilde por las noches sin tener conciencia alguna de los riesgos. Y los riesgos, la broma con mi mamá de los riesgos era que le eché la culpa, le dije que por leerme Oscar Wilde es que me había vuelto gay. Obviamente no era broma. Pero la otra era que me leía El Ruiseñor y la Rosa y El Gigante Egoísta y todos estos cuentos que son estupendos, pero no sé si son para niños exactamente. Y entonces que por culpa de ella había tenido que ir al psicoanalista desde niño, ¿no? Que tampoco es cierto, pero bueno, que me debía una buena cantidad de lana. No, la verdad de las consecuencias es que Oscar Wilde fue uno de los primeros autores que me hizo quererme hacer escritor, porque era brillante en todo lo que hacía. Y desde luego que fue ella la que me inculcó el placer de la lectura. Y estando mi mamá leyendo la novela, pues uno, con la madre uno nunca deja de tener 15 años, ¿no? Uno nunca deja de ser adolescente, no importa qué edad tenga, ¿no? Entonces, cuando estaba leyendo mi novela por primera vez, me comía yo las uñas pensando, ¿qué voy a decir mi mamá, no? Leyendo sobre estos personajes teniendo relaciones sexuales, usando drogas recreativas, etcétera. Y con todo y que siempre fue de mentalidad abierta, bueno, insisto, uno no deja de pensar que la mamá lo va a castigar. Entonces, justo estaba yo en París cuando salió mi novela, le mandé un ejemplar a mi mamá y le estaba leyendo, y a la mitad de la novela hablamos por teléfono y le pregunté, oye, Ma, ¿y qué piensas de la novela? ¿Qué te está pareciendo? Y su primer comentario fue, me está gustando mucho y estoy aprendiendo mucho sobre sexo gay. Así que no sé qué pensaba hacer sobre con su conocimiento, pero fue la conclusión que sacó de la novela. Pero al final la disfrutó mucho, le pareció muy buena novela, mucho, mucho. Él se la recomendó a sus amigas y sus amigas la leyeron, ya no me hicieron muchos comentarios, pero supongo que también aprendieron a sus 80 y tantos años bastante sobre sexo gay. Pues muy un elogio de tu madre, más recomendarlo, ¿no? Sí, exactamente, llevar a sus amigas a la presentación. Sí, tuve la fortuna de estar ahí en la presentación y vi a tu mamá, vi a sus amigas justo, también de 80 y tantos años, y la verdad que pues todas como quinceañeras esperando que le firmaras el libro, así que da mucho gusto. Sí, Y muchas bueno, gracias. La noche se me fue de las manos, lo recomendamos mucho, de Alfaguara, se puede encontrar también en cualquier plataforma digital, lo pueden bajar. Y pues siempre ha sido un gusto conversar contigo, esperemos que pronto lo volvamos a hacer y que pronto salga ya tu próxima novela para leerla. Me dará muchísimo gusto volver a platicar con ustedes. Muchas gracias por tenerme, Héctor y Rosa. Por Lo cierto que disfruté hoy es tu muchísimo. aniversario, Hoy entonces, es mi ¿no? aniversario, sí. Así que muchas felicidades. Muchas gracias, sí. 14 años ya con mi esposo. Entonces nos El vamos a ir a gringo, cenar como en le un ratito. dices. Con el gringo, Con el gringo. exactamente. Un Muchísimas abrazo. Muchas felicidades. gracias. Disfruten muchísimo el aniversario. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias a ti, hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias también a todos ustedes. Gracias.